Hola, buenos días. Es un gusto poder saludarte esta mañana. Te damos la bienvenida. Te invito a que te pongas cómodo, que dispongas tu mente, tu corazón a la presencia del Señor. Él te va a sorprender esta mañana. Te invito a que disfrutes este tiempo de alabanza, adoración y también viene una excelente palabra para nutrir tu espíritu y tu alma. Voz me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios,
familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia.
Dios es bueno y Él nos sorprende en todo momento. Fue un tiempo hermoso en su presencia, en donde Él nos está ministrando de su amor, de su gracia, pero también este es un tiempo en donde tú puedes honrar a Dios en tus diezmos, en tus ofrendas. Si tú tienes alguna duda de cómo hacerlo, puedes comunicarte al número de la iglesia de WhatsApp y ahí podrás recibir información. Pero en esta mañana yo te invito a que abras tu Biblia en Salmos 34, del 8 al 10. Hay unas fuertes declaraciones que nosotros debemos de atesorar y creer, y dice así: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso es el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Él es tu proveedor, no te va a hacer falta nada. También te invito a que podamos leer Romanos 8, del 28 al 29, y dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo te invito a que tú eches fuera de tu corazón todo el temor. Yo sé que son tiempos difíciles, incluso a lo mejor puede ser un tiempo de reto, en donde tu fe tiene que crecer. Y te voy a decir que Dios es fiel. Dios es fiel en todo momento. Aún en estos tiempos de dificultad, Dios es tu proveedor. Él no se olvida de ti. Y yo te voy a invitar a que puedas leer conmigo esta declaración que va a aparecer en tu pantalla, que tú abras tu corazón y realmente lo creas. Al dar mi ofrenda hoy, estoy creyendo que tú, Señor, eres un Dios amoroso, bondadoso, gentil, dador y generoso en gran manera. No retendrás ningún bien de mi vida. Tú eres mi proveedor. Él es nuestro proveedor. Él es el que está a cargo en este tiempo de nosotros y en todo momento. Vamos a orar, vamos a dar gracias y quiero volver a decirte esta palabra. Él es tu proveedor. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias porque tú estás haciendo cosas extraordinarias en cada familia, Señor. Tú estás abriendo más nuestros corazones, nos estás haciendo más sensibles a tu presencia. Y te doy gracias porque tú estás recordando que aún en tiempos difíciles, todos los que confiamos en ti, las cosas ayudan para bien, Señor. Tú aún lo malo lo puedes transformar en algo para que nosotros podamos crecer y nos ayude a bien, como dice aquí en tu palabra. Somos tus hijos y creemos tus promesas. Y te doy gracias por cada familia, por cada corazón dispuesto, Señor. Yo sé que estás haciendo tu obra, que tú eres un Dios grande, un Dios amoroso y eres nuestro proveedor. Gracias por este tiempo, Padre. Y gracias porque podemos escuchar también de tu palabra y disfrutar aún de lo que tú tienes para nosotros, lo que tienes que decir hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Qué gusto verte, saludarte otra vez. Bueno, la verdad no te veo, pero tú me ves a mí. Eso sí es bueno. Y pues gracias a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de tocar a Jesús. Yo estoy seguro que tú quieres tocar a Jesús hoy. Y yo también me quiero tocar. Quiero tocarte con fe. Quiero que mi fe suelte el poder de Dios para que el poder de Jesús sea derramado a mi vida. Tenemos una historia muy interesante que quiero leerles hoy y es de Lucas capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 40 en adelante. Nos dice la escritura de esta manera. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía.
Entonces tenemos que entender este cuadro. Jesús acaba de llegar a esta región después de haber estado al otro lado del lago. Ya llega de nuevo a este lado del lago donde había empezado. Pues él empieza a caminar por ahí. La gente se da cuenta que ahí está, se junta la multitud de tal manera que todos están en contra de él, tocándole, empujándole, están pues rodeándole por todas partes mientras él ahí está. Y pues llega este hombre principal de la sinagoga, le pide que vaya a su casa porque su hija está muy enferma. Entonces seguimos leyendo el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fíjense, se acercó como por detrás, no llegó por enfrente sino por atrás. Y nos dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pues Pedro está un poco confundido porque ve que todo el mundo le está tocando a Jesús. Y Jesús pregunta de repente, ¿quién me tocó? Pues era ilógico para Pedro pensar que Jesús se hubiera fijado en una sola persona de todas las personas que le estaban tocando, estaban oprimiendo en ese momento. Versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Qué interesante historia tenemos aquí. Tenemos una historia donde hay dos personas con grandes necesidades. También tenemos una historia donde tenemos a dos personas con una gran fe. Están esperando recibir un milagro de parte de Jesús. Y al mismo tiempo tenemos a Jesús quien está dispuesto a suplir las necesidades de ellos. Quiero decirte hoy que si tú tienes una gran necesidad, está Jesús que ve esa necesidad y conforme a la medida de fe que tú tienes, también te será hecho. Ahora, Jesús prestó atención aquí a las mujeres, no solamente a los hombres. Era una cultura en la cual los hombres eran los únicos que contaban, pero Jesús dio un lugar muy importante a las mujeres en su ministerio. Y creo que esto también es clave para nosotros el día de hoy. No solamente son los hombres los que cuentan, sino las mujeres. Las mujeres muchas veces pueden llamar la atención de Jesús y Dios suple su necesidad por medio de su Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y en este tiempo en que hay mucha tensión entre diferentes razas, colores de piel, entre el papel del hombre, el papel de la mujer, es importante recordar que Dios no hace acepción de personas. 12 años es otra clave dentro de este pasaje. 12 años. Había una niña de 12 años que estaba enferma, que se estaba muriendo. Ahora, por otro lado, hay una mujer que tenía 12 años de haber estado enferma y ella también se estaba muriendo poco a poco. El número 12 en las Escrituras es un número muy representativo, muy simbólico de la autoridad que Dios tiene, de su poder, de su reino, de su gobierno. En otras palabras, es la manifestación del reino de Dios. Y en este día que nosotros estamos viendo aquí en la Escritura, el reino de Dios se manifestó tanto a la familia de Jairo con esta niña de 12 años de edad, como a la mujer que estaba con este problema de enfermedad desde hace 12 años. También el reino de Dios llega a su vida en ese momento. Si nos acordamos del número 12 en las Escrituras, podemos recordar las 12 tribus de Israel, podemos recordar los 12 apóstoles, podemos recordar la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que tiene 12 cimientos. Entonces, el número 12 representa la autoridad de gobierno del reino de Dios. Y sabes que Dios tiene autoridad y su gobierno está por encima de todos los gobiernos de este mundo, por encima de la ciencia, por encima de la enfermedad, por encima de los problemas económicos, está por encima de todo. Y el reino de Dios también está disponible para ti el día de hoy. Pero como vamos a ver en esta historia, es importante tocar a Jesús para recibirlo. Bien, pues comenzamos con la historia de Jairo. Jairo era un hombre lleno de fe en Jesús, a pesar de haber sido el principal de la sinagoga. Cuando escuchas esa frase, no sé tú, pero yo pienso en que posiblemente era un fariseo, era algún hombre pues de la religión judía, probablemente muy importante para haber llegado a ser el principal de la sinagoga. Y pues si te acuerdas de cómo los hombres religiosos le caían a Jesús, pues por lo general no les caía muy bien. Entonces, pues vemos que aquí hay algo diferente. En la Biblia siempre también nos muestra algunas excepciones a la regla. La mayoría de los fariseos eran hombres religiosos, llenos de hipocresía, que no tenían fe en Jesús ni en el reino de Dios. Simplemente en su propia religión estaban confiados, pero hay algunas excepciones. Y una de esas excepciones era Nicodemo, el que llegó a Jesús de noche para hablar con él. Y Jesús le explicó sobre el nuevo nacimiento, que era necesario que él naciera de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros ya hemos nacido de nuevo? ¿Tú ya has nacido de nuevo? Es muy importante porque es el primer paso para ver el reino de Dios y entrar en ello. Pero también tenemos otra excepción a la regla aquí en Jairo. Jairo es un hombre que puso su fe, su confianza en Jesucristo, porque veía que el reino de Dios se manifestaba por medio de él. Y Jairo tocó el corazón del Señor Jesucristo y le movió a acción, le movió a misericordia. Cuando yo hablo acerca de tocar a Jesús, no estoy hablando necesariamente de tocarle físicamente, sino de tocar el corazón de Dios. Y Jairo tuvo esta habilidad de tocar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando le dice a Jesús acerca de su hija que está enferma y que le invita a su casa para que sane a su hija, Jesús de inmediato va. Quizá él tenía otros planes ese día. Posiblemente él tenía un plan de predicar un sermón a las multitudes, o tenía un plan de ir a alguna otra parte. Pero cuando él escuchó a Jairo y su problema, su necesidad, se detuvo, cambió su rumbo y comenzó a caminar hacia la casa de Jairo.
Esto me enseña que cuando nosotros tocamos el corazón de Dios por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestras necesidades, Dios es capaz de voltear toda su atención hacia nosotros para suplir nuestra necesidad. Qué increíble pensar en eso, ¿no? Es maravilloso entender que Jesús pone su atención en nosotros y en nuestras necesidades. Ahora, Jairo tenía una necesidad apremiante. Su hija tenía apenas 12 años de edad, una niña adolescente, estaba muy enferma y estaba a punto de morir. Seguramente Jairo había hecho todo lo que sabía hacer por ella. Seguramente la esposa de Jairo, la mamá de la niña, también había hecho mucho y estaban buscando que se sanara esta niña, pero no sanaba, sino que cada vez estaba peor y ahora estaba a punto de morir. Y Jairo va por Jesús pensando: posiblemente el maestro me haga caso. Posiblemente Dios puede hacer algo a través de la vida de Cristo Jesús y puede sanar a mi hija. Cristo Jesús tiene el mismo poder para sanar el día de hoy. Así que tú puedes poner también tu fe, tu corazón, tu confianza en Él, porque Él te va a hacer caso. Ahora, el tiempo es crítico para Jairo. Si estás pensando, bueno, alguien se está muriendo, pues hoy en día, ¿qué haríamos? Llamar a la ambulancia, ¿no? Y pues llegaría bien rápido con su sirena y toda la cosa porque alguien se está muriendo. Bueno, en ese tiempo no tenían eso, pero Jairo seguramente había ido deprisa para buscar a Jesús. Jesús ya está en camino hacia la casa de Jairo para hacer algo y le detiene una mujer. Y pues eso es lo que vamos a ver ahora. Pero es interesante cómo cuando a veces nosotros tenemos tanta prisa, Dios no tiene tanta prisa. Nosotros siempre estamos con prisa, pensamos que lo que va a suceder en nuestra vida es lo más importante, lo que nos ha pasado, necesitamos la ayuda de Dios ahora mismo. Pero Dios tiene su tiempo. Me pongo a pensar en el caso de Lázaro. ¿Se acuerdan que le habían avisado a Jesús acerca de que su amigo Lázaro estaba enfermo, muy enfermo? Y Jesús todavía se espera 2 días en el lugar en donde estaba antes de emprender el viaje para ver a su amigo Lázaro. Y en ese tiempo muere también Lázaro. Jesús llega y todavía hay reclamo de parte de la hermana de Lázaro. Oh Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. A veces nosotros estamos con esa misma actitud con Jesús. Jesús, ¿por qué dejaste que esto sucediera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Sabes que Dios tiene los tiempos perfectos para cada cosa? Y la muerte de Lázaro no le tomó por sorpresa, ni tampoco la muerte de esta niña. Entonces, ahí está en camino a esta urgencia real y algo sucede. Una mujer que está entre la multitud le toca a Jesús. Vamos a leer nuevamente de Lucas 8:43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús se dio cuenta porque hubo una soltura del poder de Dios a través de su cuerpo, a través de su misma ropa, porque tocó el borde de su manto y entró a esa mujer y trajo sanidad. Entonces
la mujer, cuando vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces tenemos dos necesidades apremiantes. Primero, esta niña que se está muriendo. Y ahora, en el camino para sanar a la niña, Jesús se detiene para sanar a esta mujer. Y bueno, a lo mejor ni siquiera Jesús estaba como que con la idea de detenerse ahí, pero eso es precisamente lo que ocurre, porque la fe que había en esta mujer sacó un poder de Jesús para traer un milagro. Ahora, esta mujer tenía 12 años de sufrimiento, había gastado todo lo que tenía en los médicos. Imagínate, a veces nosotros pensamos en pues tener que ir al doctor y pagar medicinas o pagar hospital. Todo eso es muy, muy caro. Y aún en el día de Jesús era muy caro, porque esta mujer había dado todo lo que tenía con tal de encontrar una forma de curarse de esta enfermedad que ella tenía. Y no encontró nada. Solamente gastó. Solamente en vano había dado todo lo que ella tenía en su casa. Todas sus ganancias se estaban yendo a doctores, tratamientos, medicinas. Quizás sea tu caso el día de hoy. Quizás tú has estado yendo de doctor en doctor buscando la forma de aliviarte de alguna enfermedad. Yo sé que el día de hoy hay mucha gente enferma, mucha gente de diferentes enfermedades como cáncer que no tiene cura, aún como coronavirus, el nuevo coronavirus que no tiene remedio en este momento, solamente pues tratamientos para intentar sobrellevar la cosa. Pues esta mujer había gastado todo y poco a poco, en vez de mejorar, estaba empeorando, se estaba muriendo poco a poco. Pues luego hizo algo muy atrevido. Muy atrevido, ¿por qué? Porque tocó a Jesús. Tocó a Jesús cuando era ilegal que ella hiciera tal cosa. A veces la desesperación nos lleva a hacer cosas fuera de lo normal. No sé si pues tú has hecho algo fuera de lo normal por desesperación, pero pues de repente cuando uno está desesperado no le da pena nada. No le importa lo que otros puedan pensar de él o de ella. Hace lo que tiene que hacer con tal de conseguir lo que necesita conseguir. Y según las costumbres judías, una mujer como ella no podía salir a la calle y mucho menos tocar a alguien más. Porque en el momento de tocar a alguien más, según la ley ceremonial de los judíos, eso causaría una contaminación y esa persona ya no podía entrar en el templo para adorar a Dios. Era inmundo, impuro delante de los demás. Entonces, pues ella hizo algo que era bastante atrevido. Se le acercó por detrás. Pues sí, no le daba pena acercarse por enfrente. Lo hizo, como quien dice, a escondidas. Y pues llega por detrás de Jesús. Posiblemente había mucha gente alrededor. Bueno, dice la palabra que había mucha gente alrededor de Jesús. No sé cómo es que ella se metió ahí entre todos y agarra el borde de su manto. Yo me imagino que a lo mejor se fue detrás de él casi a gatas entre las personas que estaban ahí, entre la pierna de este y la pierna del otro, y ahí va metiéndose y toca el borde del manto de Jesús. Ahora, 3 cosas sucedieron al instante cuando ella tocó a Jesús. ¿Sabes que cuando tú tocas a Jesús, hay cosas que suceden de inmediato? Y con ella, pues fue sanada instantáneamente. Es algo que me encanta de Jesús. La mayoría de las veces que Él sana a una persona en los evangelios, es al instante que sucede. No es así como, bueno, ve, toma tu medicina y a ver si en 3 meses ya estás un poco mejor. No.
Jesús cuando sanaba a la gente, y la gente llegaba a él, ponía su mano o decía alguna palabra, les mandaba hacer alguna cosa y al instante la mayoría de ellos fueron sanados. También otra cosa que salió, más bien que sucedió al instante, fue que poder salió de Jesús. Y en el momento en que ella tocó a Jesús con fe, el poder de Dios fue soltado por medio de Jesús a su cuerpo y pues fue sanada. Entonces Jesús se da cuenta de cómo el poder está fluyendo por medio de él. Yo quiero decir que también el día de hoy, si tú logras tocar a Jesús, el poder del cielo va a comenzar a fluir de él a ti, al instante. No tienes que esperar mucho tiempo a ver si algún día empieza a fluir el poder de Dios en medio de ti o en tu vida o en tu situación. Dios es un Dios que quiere tocarte al instante. Te quiere tocar hoy. No quiere esperar hasta mañana. Te quiere tocar hoy mismo. Y también al instante, cuando Jesús se da cuenta que poder ha fluido a través de él, que la mujer se da cuenta que ya ha sido sanada y Jesús se detiene al instante y pregunta, ¿quién me tocó? Ahora, probablemente esta mujer creía que había logrado su sanidad sin que nadie se diera cuenta, pero ¿cuál fue su sorpresa? Al instante después de que ella recibe la sanidad, me imagino que ella está ahí agarrando el borde de su túnica, de su manto, así de rapidito, se suelta y ya. Y Jesús mira y dice, ¿quién me tocó? Wow, Jesús se había dado cuenta. Suena un poco como quizá palabra de acusación, ¿no? A ver, ¿quién lo hizo? Como la mamá en la casa, ¿no? Cuando se da cuenta que alguien hizo algo que no estuvo bien, alguno de los hijos, a ver, ¿quién tiró mi plato? Jesús dice, ¿quién me tocó? Ahora, podríamos decir, Jesús es el Hijo de Dios y todo lo sabía, pero recordemos que Él operaba en los dones del Espíritu Santo y se limitaba como ser humano, aunque era plenamente Dios y el Hijo de Dios, Él dependía del Espíritu Santo así como nosotros. Entonces hubo ocasiones en las cuales Jesús se daba cuenta de lo que la gente estaba pensando, quién había hecho qué, se daba cuenta de todo en ocasiones, pero también hubo otras ocasiones en que solamente percibe algo, pero no percibe no recibe la revelación de todo lo que ha acontecido. Y yo creo que es el caso aquí. Jesús se dio cuenta de que alguien le había tocado porque sintió el poder de Dios fluir a través de él. Bueno, aún de pensar en eso, qué increíble, ¿no? Pensar que Jesús se pudiera dar cuenta cómo el poder de Dios estaba fluyendo en su vida. Yo creo que él lo experimentó como nosotros, ¿no? A veces nos damos cuenta de que la unción del Señor está presente en nosotros y cuando oramos por alguien, sentimos algo que fluye a través de nuestras manos, pero en muchas otras ocasiones lo hacemos por fe y no sentimos nada. Pero en esta ocasión Jesús percibe cómo el poder fluye a través de él. Y luego pregunta, ¿quién me tocó? Bueno, en ese día había multitudes de gente que estaban tocando a Jesús, pero solo esta mujer recibió su sanidad. Quiero que pienses en esto. Voy a leer otra vez. Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Todos querían tocar a Jesús. Esto me recuerda un poco como nuestra experiencia cuando estuvimos en África hace un par de años. Los africanos y sobre todo los niños en África pues siempre quieren sentir, quieren tocar al hombre blanco, ¿no? Al musungu. Y
Fue una experiencia muy interesante. Tuvimos pues una primera reunión en una iglesia y al final de la reunión salimos al coche del pastor y entran ahí sus nietos al coche con nosotros y no solamente querían platicar con nosotros, eran niños pequeños, no querían solamente platicar, querían tocarnos y querían poner sus manos en la cara, en el cabello, tocar cada parte porque pues así es como es su cultura, quieren tocar a las personas. Pues así estaba Jesús en ese día con gente que le estaba tocando. Seguramente algunos caminaban a su lado con la mano sobre su hombro, otros agarrándole la manga, otros agarrándole quizá la mano, otros agarrándole la pierna o el manto. Gente por todos lados alrededor de Jesús. Y pues de hecho en su ministerio en varias ocasiones él tuvo que meterse a un barco para alejarse un poco de la multitud para poder platicar y enseñar a todos. Imagínate, es como si tú estuvieras ahí o es como si yo estuviera aquí, ¿no? Y que tuviera gente aquí parada frente a mí, todo alrededor de mí, detrás de mí, y yo quiero enseñar a 1000 personas que están ahí. Pues es imposible. Es por eso que a veces Jesús tenía que meterse a un barco, alejarse un poco de la orilla y dejar a toda la gente en la orilla, y él entonces ahí sentado en el barco podía enseñar a toda la multitud. Bien, pues la mayoría de la gente en ese día veía a Jesús sin fe. Estaban tocando a Jesús sin fe. El día de hoy también hay miles de personas alrededor del mundo que de alguna manera están buscando a Jesús. Tú también estás buscando a Jesús el día de hoy, pero muchos de ellos ya son cristianos y a pesar de acercarse a Jesús, a tocar a Jesús, no van a recibir un milagro el día de hoy. Pero puede haber algunos que le tocan con fe, la fe necesaria para recibir un milagro de Jesús. Entonces, la mayoría de la gente estaba acostumbrada a Jesús, estaba ahí a su lado. Y también el día de hoy, tanta gente que se acostumbra a escuchar acerca de Jesús, cantar a Jesús. Aún nos acostumbramos a la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y dejamos de recibir porque dejamos de tener una expectativa y un nivel elevado de fe para poder recibir de Él. Porque eso es lo que Él está buscando. Y como yo estaba diciendo hace un momento, hay tanta gente el día de hoy, y probablemente muchos de ustedes que me están viendo el día de hoy, que están buscando a Jesús, están aún quizá tocando a Jesús, pero no están tocándole con fe para recibir algo sobrenatural. Lo sobrenatural está disponible para ti. Pero tienes que tocar a Jesús, no solamente como los demás de la multitud que estaban codeando, ¿verdad?, con Jesús, estaban tocándole de esa forma. Tienes que ser como esa mujer que tenía la fe necesaria para tocar a Jesús y sacar poder de Él. El reino de los cielos está disponible para todo aquel que se le acerca a Jesús con fe. Entonces, aquí había una mujer con la fe necesaria para abrir las llaves del poder del cielo. Ella le tocó al instante, algo aconteció. Ella le tocó y el poder del cielo fluyó. Ella le tocó y su cuerpo sanó. Ella le tocó y la atención de Jesús llamó. Ahora, ¿tú estás tocando a Jesús el día de hoy? ¿Lo estás haciendo con fe? Porque si lo haces con fe, tú también puedes recibir. Luego ella confiesa, después de que Jesús dice, ¿quién me tocó? Lucas 8:47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús responde, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces ella no había quedado oculta.
No es posible escondernos de Jesús. No importa a dónde vayamos, Él nos descubrirá, tanto para bien como para mal. Piensa en eso. Si tú estás viviendo en un pecado, se va a descubrir, porque Jesús, Dios, puede ver todo. Pero por el otro lado, si tú estás buscando a Jesús, quizá en un lugar oculto, en tu recámara o en tu casa o en algún lugar, Jesús te va a descubrir, Él va a poner atención en ti y te va a dar la recompensa. Entonces no es posible escondernos de Él. Y la mujer vino a Él temblando, estaba nerviosa, estaba preocupada porque pensaba que nadie había descubierto lo que había hecho, pero Jesús sí. Se postra a sus pies, da testimonio delante de todo el pueblo lo que había acontecido. Y luego algo muy interesante, Jesús le llama hija. No le llama mujer, no le llama como que de forma genérica, sino le llama hija. Jesús también te mira a ti, y si tú le tocas con fe, Él te va a llamar hijo. Cuando tú le tocas con fe, creyendo que Él es tu Señor, tu Salvador, que Él es tu sanador, Él te va a responder y te va a decir, hijo, tu fe te ha salvado, o hija, tu fe te ha salvado. Y Jesús notó que ella tenía fe. Jesús, más bien yo diría, la fe del hombre o la fe de la mujer es lo que llama la atención de Dios, la fe. Y pues cuando ella es descubierta, Jesús simplemente le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Te despide en paz. A lo mejor ella estaba esperando un regaño. Posiblemente ella estaba esperando a que Jesús dijera, ay mujer, ¿cómo es posible que tú salgas aquí entre la multitud, tú que eres inmunda? De ninguna manera. Jesús responde con amor. Jesús responde con misericordia. Jesús responde conforme a la medida de fe que nosotros tenemos al acercarnos a Él. Bueno, luego continúa la historia de Jairo. Mientras Jesús se detiene para sanar a esta mujer, llega a Jairo la peor de las noticias. Le llega la noticia diciendo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Esta persona, este mensajero que llegó a Jairo, seguramente uno de los siervos de su casa o un pariente de su casa, llega con Jairo y le dice, ya es demasiado tarde, ya no molestes más a Jesús, ya murió, ya es demasiado tarde. A veces nosotros pensamos que cuando alguien muere ya es demasiado tarde, pero para Jesús aún la muerte no es demasiado grande. Él venció a la muerte, levantó a muchos muertos. Y yo creo que vamos a ver en nuestros días más muertos resucitar, porque Dios sigue teniendo el poder sobre la muerte. Ahora, Jesús todavía estaba hablando con la mujer cuando llega la noticia, tu hija está muerta. Jesús escucha o pone atención de alguna manera a lo que están diciendo a Jairo. ¿Sabes que Jesús siempre escucha todo? Pone atención a los detalles de tu vida y de mi vida, de todas las personas. Hay tanta gente que tiene la idea de que Dios está muy ocupado, que Dios no puede poner atención en los detalles pequeños de nuestras vidas porque pues Él está controlando el mundo y Él está viendo los problemas de una guerra que hay en Siria y que el hambre que hay en África y que esto, que lo otro. Ahora, el coronavirus. No. Jesús pone su atención en cada detalle de cada vida. Está viéndote a ti el día de hoy. Él está poniendo su atención en tus necesidades. Y eso es lo que pasó también con Jairo. Y cuando Jesús supo que la niña había muerto, le da instrucciones muy claras. Primero, no temas. La muerte tiende a traer temor a nuestros corazones y nuestras vidas. Pero lo primero que Jesús dice, no temas. Segundo, cree solamente. 3, será salva tu hija.
En otras palabras, Jesús le está diciendo, no es demasiado tarde. Yo todavía estoy en control, estoy en camino a tu casa. Yo dije que iba a sanar a tu hija y ahí voy. No importa que ya esté muerta. Estas instrucciones le dan esperanza a Jairo mientras siguen en el camino hacia su casa. Y cuando llega a su casa, lo primero que Jesús dice a la gente, no está muerta, sino duerme. La actitud de Jesús es la actitud de fe. Declara las cosas que no son como si ya fuesen. Recordemos que nuestras palabras tienen poder. Lo que tú confiesas tiene poder. Jesús no dijo, ay, la pobrecita ya murió, ya ni modo. ¿Te imaginas a Jesús hablando así? Pues de ninguna manera. Él habló las cosas que no fueran, más bien las cosas que no eran, como si ya fuese. Y nuestra confesión va a traer un resultado también. ¿Cuál va a ser el resultado final de nuestras palabras? Pues va a ser lo que nosotros confesamos. Y Jesús no estaba negando la realidad de que la niña estaba muerta. Él simplemente estaba declarando una realidad superior. La realidad para la familia, la realidad para los amigos era aquí abajo. La niña está muerta. Pero la realidad para Jesús es la niña duerme. Porque sabes que Dios ve las cosas como van a ser, no como son en este momento. Piensa en eso. Eso es para ti también el día de hoy. Hay otra realidad superior a las realidades que tú y yo vemos muchas veces con nuestros ojos naturales. La realidad de Dios es otra. Él vive en una esfera mayor, en un nivel mayor de poder, de autoridad sobre todas las cosas. Y ahora la familia de Jairo recibe su milagro. Lucas 8:57 dice, pues que echó fuera a toda la gente, solamente entró con 3 de sus discípulos muy queridos, el padre, la madre de la niña, y ellos entraron juntos a la recámara en donde la niña estaba, o el lugar en donde la niña estaba, donde la estaban velando ya, porque se había muerto, y pues él hace un milagro. Lucas 8:54 dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Imagínate la sorpresa de los papás de ver a su niña querida levantarse como si solamente hubiera tomado una siesta cuando unos segundos antes ellos creían que estaba muerta y que jamás regresaría a la vida. Qué sorpresa, qué hermoso es cómo Dios nos sorprende con una realidad superior a las cosas que vemos con nuestros ojos naturales. Ahora, ¿cuál era la realidad natural? La niña estaba muerta, no solamente estaba durmiendo. Y no quiero restar de ninguna manera de este milagro. Jesús dice que está dormida porque Él está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora, los hombres ya sabían que ella estaba muerta. Y pues le toma de la mano, le dice, muchacha, levántate. De inmediato vuelve su espíritu. Ay, qué hermoso ver esto. Cómo me encantaría también ser testigo de un milagro de resurrección en nuestros días. ¿No te encantaría a ti también ver cómo Dios todavía el día de hoy es capaz de levantar muertos? Yo lo creo. Y pues hace este milagro. El poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que tocó el corazón de Jesús. Él tenía fe, extendió su fe y tocó el corazón de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Un milagro, una resurrección. Su hija fue salva de la muerte, de la enfermedad y a pesar de que ya se había muerto, se levantó. Esta mujer con el flujo de sangre tocó a Jesús. ¿Cuál fue el resultado de tocar a Jesús? Una soltura de fe. La manifestación del reino de Dios, rompiendo a través de las cosas, las situaciones naturales que había en su vida, que trajo una sanidad instantánea a esta mujer. Ahora, en conclusión,
¿Tú necesitas un milagro el día de hoy? Posiblemente necesitas un milagro en cuanto a tu salud física o en cuanto a tus finanzas. Sé que muchas personas en nuestra nación el día de hoy están comenzando ya a sufrir los efectos de que todos los negocios han estado cerrados ya por varias semanas. Muchas personas sin trabajo, no solamente en este país, sino en todo el mundo. ¿Necesitas un milagro económico? ¿O necesitas un milagro en tu matrimonio? Quizá estás al punto de querer divorciarte ya de esa persona con quien tú habías prometido pasar todos tus días, pero por las circunstancias todo se está deshaciendo. ¿Necesitas un toque de Jesús en tu vida? Muchas circunstancias que nosotros vivimos, pero ¿qué crees? Jesús se fija en ti. Él no está tan ocupado con otras cosas que no puede fijarse en ti. Él te está mirando a ti hoy. Y si tú te extiendes en fe, así como Jairo, quien fue a buscar a Jesús para que Jesús le prestara atención y fuera a su casa, hiciera un milagro en su hija. O así como esta mujer con flujo de sangre que se acerca a Jesús por detrás, a escondidas, y le toca y saca poder de él. ¿Sabes que Jesús también puede soltar poder en tu vida el día de hoy? Poder para sanarte. Poder para traer vida a tu espíritu, alma, tu cuerpo. Poder para suplir tus necesidades físicas, tus necesidades económicas. Poder para restaurar relaciones, para volver el corazón de tus hijos hacia ti como padre o hacia ti como madre. Jesús sigue teniendo ese mismo poder, pero Él está esperando a que tú te acerques a Él para tocarle. Y cuando lo haces, con fe, recibirás también todo lo que Él tiene para ti. Todo el poder del cielo está a tu disposición el día de hoy si tú tocas a Dios con un corazón de fe. Puedes recibir restauración, sanidad, unidad para tu familia, provisión para tu hogar, con tan solamente tocar al Señor Jesús. Y yo creo que una de las formas en que nosotros también tocamos a Jesús y abrimos las llaves del cielo es a través de la celebración de la mesa del Señor. Y pues yo quiero invitarte a que estés ya preparado para hacer esto. Si todavía no has sacado el jugo o la galleta, el pan, lo que tú tengas a la mano hoy, te invito a que lo hagas de rapidito porque pues vamos a celebrar juntos hoy la mesa del Señor. Pero no quiero hacer esto hoy como una ceremonia. Lo quiero hacer como una forma de tocar a Jesús por medio de la fe. Hay una diferencia, ¿no? Una ceremonia es algo que se hace porque, pues así se hace. Se hace por tradición, se hace por costumbre muchas veces. Hoy no estamos haciendo una ceremonia, estamos haciendo una celebración. Una celebración se hace con un gran propósito, ¿no? Como cuando celebras el cumpleaños de alguien, quizá un cumpleaños importante, los 15 años de tu hija, por decir, ¿no? Estás celebrando con propósito, no porque, bueno, pues ya es su cumpleaños otra vez, cada año nos toca hacer esto y pues ya ni modo lo hacemos porque es nuestra tradición. No, lo haces con amor, lo haces con entrega, lo haces con entusiasmo. Y así también nosotros hoy vamos a celebrar la mesa del Señor. Bien, pues yo quiero leer un poco del libro de Lucas. Lucas capítulo 22. Nos habla aquí acerca de esta celebración de la mesa del Señor. La primera vez que se celebró fue cuando Jesús mismo lo hizo. En realidad se estaba celebrando la Pascua de los judíos en ese momento. Pero Jesús cambió la cosa para que no fuera simplemente una celebración antigua de algo que pasó hace muchos años. Jesús ahora
trae una restauración y un nuevo mensaje a esta celebración. ¿Por qué? Porque mientras anteriormente y en la tradición judía se celebraba que el Señor había sacado a su pueblo de Egipto y había un cordero que había muerto y había dado su sangre por los de la casa y estaban bajo la sangre en esa casa. Ahora Jesús revisa las cosas, Él convierte todo en una celebración para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y Él dice que Él es el cumplimiento, esa palabra, el cumplimiento de ese Cordero de la Pascua que se había celebrado año tras año en esa ceremonia. Ahora Él dice, yo soy el Cordero de Dios. Ahora es mi sangre que es derramada por ustedes. Ahora es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y fíjense que lo estaba diciendo antes de ser crucificado. Bueno, obvio, ¿verdad? Pero por el otro lado quizás no es tan obvio porque Él ya sabía lo que iba a acontecer. Él entendía el significado tan profundo que tenía el hecho de que Él iba a dar su cuerpo, iba a derramar su sangre por nuestra salvación. Jesús dijo estas palabras en Lucas 22:15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es hermoso pensar que Jesús no está celebrando esto el día de hoy. Somos nosotros los que lo estamos celebrando. Jesús ya lo hizo y lo va a volver a celebrar otra vez. Pero ¿sabes cuándo? Cuando nosotros estemos a su lado en las bodas del Cordero. Es cuando vamos a celebrar juntamente con Él. Y Él físicamente ahí presente con nosotros. Hoy está con nosotros, pero de forma espiritual y en forma del Espíritu Santo. Pero Él va a celebrar esto una vez más con nosotros cuando estemos juntos, cuando estemos unidos a su lado. Yo quiero invitarte a que tomes el pan, tomes la copa en estos momentos porque vamos a celebrar la mesa del Señor. Y al hacer esta celebración yo quiero recordarte que estamos tocando a Jesús. Hazlo con fe hoy. Y yo quiero invitarte a que tomes el pan, que des gracias a Dios por su cuerpo, el cuerpo de Jesús que fue quebrado en la cruz por nosotros. Padre, yo quiero darte las gracias porque diste a tu Hijo. Gracias, Señor, porque el Hijo fue dado para que nosotros pudiéramos tener participación contigo en tu reino. Como pecadores habíamos sido separados, aislados de ti por causa de nuestro pecado. Pero al dar tu cuerpo en la cruz, Señor, tú diste el pan de vida para que nosotros pudiéramos vivir en unidad contigo. Y hoy, Señor, levantamos también a nuestra propia familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, Señor, a los de nuestra casa. Queremos pedirte por la salvación de sus almas, Señor. Así como aún Job hacía cada día, haciendo sacrificios por su familia, por sus hijos, nosotros también intercedemos, rogamos por la salvación de nuestra familia y declaramos por la fe que todos serán salvos. Gracias, Señor, porque tu cuerpo, tu sangre es eficaz el día de hoy. También levantamos a la iglesia, te pedimos, Señor, por la unidad de tu pueblo en todo el mundo, de todas las iglesias locales, que podamos ser uno en ti, Señor. También por la unidad de la iglesia local, levantamos a Ríos al Desierto en Tulancingo, Señor. Y queremos pedirte que tú toques la vida de cada uno de los hermanos, las hermanas y de otras iglesias que nos están viendo el día de hoy. La unidad de tu cuerpo en cada iglesia local. Hoy participamos de este pan en memoria de ti. Comamos del pan.
El versículo 17 dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dios quiere manifestar su reino en ti, en tu casa. El reino de Dios va a venir a ti. Y hoy estamos tocando a Jesús también a través de beber la copa que representa su sangre. Vamos a beber de la copa en memoria de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Y te tocamos hoy. Tocamos tu corazón. Nos extendemos para tocar el borde de tu manto, como esa mujer, con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza, porque sabemos, Señor, que tú sigues teniendo poder que quieres soltar sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias el día de hoy. Recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte el día de mañana, lunes 8 de junio, vamos a comenzar un nuevo curso en línea que es totalmente gratuito. Se llama Disfrutando Ser Padres. Es para padres, madres, también puede ser para abuelos, abuelas, también puede ser para los jóvenes que algún día esperan ser papás. Este curso te va a ayudar a capacitarte, a llevarte a un nivel mayor de conocimiento de los principios bíblicos de la educación de los hijos. El curso va a ser 8 de junio a las 8 de la noche. Cada lunes vamos a reunirnos de 8 a 9 de la noche durante un total de 6 semanas. Lo único que necesitamos para que tú puedas inscribirte y ser parte de estos cursos es tu dirección de correo electrónico. Así que quiero invitarte a que nos escribas en este momento por WhatsApp el número de la iglesia de Ríos al Desierto, Tulancingo, 775-156-4739. Otra vez, 775-156-4739. Que nos dejes ahí tu nombre completo y tu dirección de correo electrónico. Puedes invitar a un amigo o una amiga, puedes invitar a gente no cristiana. Esto no es únicamente para cristianos, también es para aquellos que pues necesitan ayuda de alguna manera en la crianza de sus hijos. Así que están todos invitados. Los esperamos el día de mañana, 8 de la noche, por medio de nuestro canal de YouTube, y posteriormente nos vamos a reunir en grupo de Zoom. Muchas gracias.